Hola, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61131-3 para PLCs. Primero de todo vamos al repositorio, como siempre, y dentro del repositorio iremos a la documentación y dentro de la documentación, dentro del apartado SOLID, nos queda ya por ver el último acrónimo que será principio de inversión de dependencia, DIP. El principio de inversión de dependencia establece que los módulos de nivel superior no deben depender de los módulos de nivel inferior, sino que ambos deben depender de abstracciones. Para comprender el principio de inversión de dependencia, he realizado el siguiente ejemplo en el cual crearemos una interfaz que se llama iConexión, que tiene un método que se llama establecer conexión, que será el método que nos proporciona la interfaz para establecer la conexión. Luego crearemos una clase, un function block, que se llamará conexión serial, que implementará la interfaz y-conexión. Luego también realizaremos otra clase, un function block que se llama conexión Ethernet, que implementará la interface y-conexión. Y también crearemos una clase que se llamará dispositivo, que tendrá un constructor en el cual le pasaremos los parámetros necesarios para la clase dispositivo. Y tendrá un método dentro de dispositivo que se llamará establecer conexión. Aquí hemos puesto el diagrama UML en el cual nos encontramos arriba del todo la interface y conexión con su método establecer conexión, y luego tenemos la clase conexión Ethernet, que tiene una variable, un atributo que se llama UDI ADS logres, que es del tipo un signet doble entero. También nos encontramos un método que se llama establecer conexión. Como conexión Ethernet implementa la interface y conexión, tenemos que, tenemos que poner el método establecer conexión. También tenemos una clase que se llama dispositivo, que tiene la variable, el atributo guión bajo conexión, que es del tipo de la interface y guión bajo conexión, y tiene dos métodos. El método establecer conexión, porque el dispositivo implementa la interface y conexión, y también tiene el método, el constructor fbinit. Y también hemos creado la clase conexión serial, que tiene el atributo UDI ADS logres, que es del tipo un signet doble entero, y como conexión serial implementa la interface y guión bajo conexión, debemos de realizar el método que tiene dicha interface, que es establecer conexión. Esto permite que se pueda pasar cualquier objeto que implemente la interfaz y-conexión, lo que cumple con el principio de inversión de dependencias.
Además, se utiliza el método establecer conexión, definido en la interfaz y-conexión, lo que demuestra cómo se puede utilizar una abstracción, en este caso a través de la interfaz, para trabajar con diferentes implementaciones concretas de manera uniforme. Con esto espero que haya quedado clara la frase que dice el principio de inversión de dependencias, que nos dice que la inversión de dependencia establece que los módulos de nivel superior no deben depender de los módulos de nivel inferior, sino que ambos deben depender de abstracciones. En este caso, también se podría haber realizado que en vez de depender de la interfaz y-conexión, hacer un FB abstracto que fuese, por ejemplo, conexión. Y también podríamos lograr lo mismo, podríamos también conseguir el principio de inversión de dependencia, el principio DIP. A continuación, he puesto estos links, un link de Stefan Henneken, en el cual se explica el principio de inversión de dependencia. Si queréis profundizar sobre el tema, estaría bien que lo miraseis, todos los links que voy poniendo. Aquí también tenéis un ejemplo de la página Twin Control, en el cual se explica la inyección de dependencia en TwinCAT. Y por último, también tenéis aquí un link. Y a continuación pondré el link de este vídeo ya, el número 28, en el cual dentro de Solid explicamos ya el último principio, el de la D, el DIP, el principio de inversión de dependencia. Pasaríamos a abrir el proyecto de TwinCAT y ya en la carpeta número 28, Solid DIP, nos encontramos con la carpeta Classes DIP, la carpeta Interface DIP, la POU-28 Solid DIP, donde está el ejemplo, y el diagrama de clases para Solid DIP. Abrimos primero de todo el diagrama de clases realizado desde TwinCAT. Aquí lo podéis ver, que es el que he pegado en la imagen de la documentación. Dentro de Interface creamos la interface y conexión. Le añadimos el método establecer conexión a la interface y dentro de la carpeta Classes DIP vemos primero de todo que creamos una clase, un function block llamado dispositivo, en el cual le creamos una variable entre var y en var que se llama _conexión, que es del tipo de la interface y-conexión. Por lo tanto, estamos obligados, como establecemos para dispositivo el método establecer conexión, al llamar al método establecer conexión del dispositivo, llamaremos a _conexión punto establecer conexión, que es el método que tiene la interface y-conexión. El fbinit, que es el constructor, le añadimos una variable en var input que será conexión, que será del tipo de la interface y-conexión. Cogeremos esta variable conexión del constructor, de la variable de entradas del constructor, cogeremos la variable conexión y haremos referencia al FB, a la clase dispositivo, al function block dispositivo, y cogeremos la variable _conexión. Entonces, this._conexión será igual a conexión. Luego hemos añadido el function block
llamado conexión a Ethernet, que implementa la interface y-conexión. Hemos añadido la variable entre var y en var UDI ADS log rest de tipo int. Como conexión Ethernet implementa la interface y conexión, tenemos que implementar todos los métodos y propiedades que tenga la interface y-conexión. En este caso, debemos añadir el método establecer conexión, y al llamar al método establecer conexión, lo que hacemos es pasarle a la variable UDI ADS glorRes será igual a llamar a la función ADS log int. Esta es una función, ¿vale?, que nos sirve para hacer login. Está explicada aquí, si queréis, vamos aquí y vamos con F1. Dentro de referencias, por ejemplo, si queremos añadir una librería y ponemos aquí esto, esta llamada es una función que está dentro de la librería de la biblioteca tc2-system ADS, y sirve para sacar mensajes de log a través de ADS con un argumento que tiene, que es un doble entero. Llamamos y tiene los siguientes parámetros de entrada. Tiene la variable de entrada msg control más, en el cual le decimos cómo quieres que aparezca. Queremos que aparezca con ADS log message type -hin o ADS log message type un message box. Nos sacará dos tipos de mensaje. Estos tenéis aquí explicado. Aquí los tipos. Este sería un hin icon, iWar, error, log, un message box también, ver un message en un message box. También tiene como parámetro message msg fmt str, es el string que queremos pasar. En este caso sacaremos el texto plc mensaje, dos puntos. Estamos realizando una conexión por Ethernet, dos puntos, tanto por ciento de, y este será, en tanto por ciento de, pondrá la variable de otro parámetro de entrada que es int arg, un argumento de tipo int, que yo en este caso le he puesto un 1. Entonces, cuando llamemos a el método establecer conexión, nos sacará este mensaje, este string. plc mensaje, estamos realizando una conexión por Ethernet, dos puntos y un 1. También hemos añadido la clase FunctionBlock llamada conexión serial, que implementa también la interface y-conexión, que tiene la misma variable entre var y en var, que es UDI ADS log rest del tipo doble entero. Implementamos el método establecer conexión, ya que la clase conexión serial implementa la interface y-conexión. Tenemos que añadir el método que tiene la interface, que es establecer conexión. Y realizaremos exactamente lo mismo que para conexión Ethernet, pero poniendo el texto plc mensaje, estamos realizando una conexión por serial, ya que es una conexión, es una clase para realizar una conexión serial. Estas serían las tres clases: conexión Ethernet, conexión serial y la clase dispositivo. Y ahora abrimos la POU
y creamos un objeto, creamos una variable que se llama conexión por serial del tipo bool, creamos ahora sí un objeto que se llama serial, que instancia la clase conexión serial, creamos también otro objeto que se llama conexión serial, que instancia la clase dispositivo. Como dispositivo hemos añadido, en dispositivo hemos añadido un constructor que es fbinit y tenemos esta variable de entrada. Debemos de añadir para conexión una variable que sea del tipo y-conexión. En este caso, para conexión añadimos el objeto serial. Podemos añadir el objeto serial para conexión, que nos pide que sea de la interface y-conexión, porque el objeto serial, al ser una instancia de conexión serial y a su vez conexión serial, implementa a la interface y-conexión. Ahora realizaremos lo mismo, pero para Ethernet. Creamos una variable del tipo bool que se llama conexión por Ethernet. Crearemos el objeto Ethernet que instancia a la clase conexión Ethernet. Crearemos el objeto conexión Ethernet que instancia a la clase dispositivo. Dispositivo en su constructor tiene la variable de entradas conexión, la cual le pasaremos Ethernet, que es el objeto que hemos creado anteriormente. Y con esto tendríamos definido todas las variables para este ejemplo. Y en el código lo que hemos realizado es, si recibimos una conexión serie, llamamos a conexión serial punto establecer conexión, al método conexión serial que establezca la conexión. Y borramos, ponemos a 0 la variable binaria conexión por serial. Y realizamos lo mismo para conexión por Ethernet. Si debemos realizar una conexión por Ethernet, cogeremos el objeto conexión -Ethernet, llamaremos al método punto establecer conexión y pasaremos a 0 la variable booleana binaria conexión por Ethernet. Si queréis lo cargamos y lo probamos. Si forzamos el bit, ponemos a 1 el bit, hacer una conexión por serial, nos sale el message box PLC mensaje, estamos realizando una conexión por serial. Y en los mensajes, en un caso los borramos, la volvemos otra vez a llamar y nos sale tanto por un message box como por aquí abajo en un mensaje. PLC mensaje, estamos realizando una conexión por serial. En cambio, si llamamos que queremos realizar una conexión por Ethernet, nos saldrá el message box PLC mensaje, estamos realizando una conexión por Ethernet, 1, y en la lista de errores, en los mensajes, tendremos PLC mensaje, estamos realizando una conexión por Ethernet. Esta ha sido la explicación del último principio SOLID, el del acrónimo
DIP, principio de inversión de dependencia, en el cual dice que establece que la inversión de dependencia establece que los módulos de nivel superior no deben depender de los módulos de nivel inferior, sino que ambos deben depender de abstracciones. Espero que os haya quedado claro con este ejemplo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me podéis dar un like y suscribiros para estar atentos para el siguiente vídeo, que ya empezaremos en los siguientes vídeos con UML, con el lenguaje de marcado unificado. Si os ha gustado, también si me queréis donar algo para haceros sponsor y así esté motivado para continuar con este curso, que espero que os guste. Si tenéis cualquier duda, me podéis escribir en los comentarios de YouTube o también aquí al final del todo tenéis para realizar comentarios en la página de la documentación. Y eso es todo. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao y hasta la próxima.